Bueno, cordial saludo en este día a todos nuestros amigos y seguidores en la red social de Facebook y también a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en este inicio de día para hacer el devocional y la oración que corresponde. Hemos venido trabajando el tema de la oración y quizá muchas incógnitas han quedado. Y algunas personas me han escrito que de pronto hubieran deseado que cuando hablemos de la oración estuviéramos más enfocados en hacer intercesión y otro tipo de cosas. Pero me parece que los tópicos que hemos abordado con respecto a la oración son bien importantes porque la oración no necesariamente es una catarsis y estoy muy interesado en que esta idea se vaya del imaginario nuestro. La oración es nuestra forma de relacionarnos con Dios. Tiene una dimensión de intimidad con Él, toda vez que tratamos asuntos que tienen que ver única y exclusivamente con nuestra redención, con nuestra nueva identidad que Él nos otorga en Cristo Jesús. Así que la oración en este contexto es estar permanentemente cerca de Dios, tratando el asunto que nos quedó pendiente, aquel asunto que se cortó cuando Adán y Eva pecaron. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios con un propósito. Somos parte de esa creación que Él dispuso para que gobernáramos y sojuzgáramos la creación. Cada uno de nosotros vino a este mundo con unos talentos, con unas virtudes específicas, con un carácter humano diferente al de otros y con una capacidad de relacionarnos con Dios de manera independiente, única. Así que somos bien necesarios en ese proyecto divino de volver a recuperar su autoridad, su hegemonía, no solamente sobre la raza humana, sobre sus hijos, sino también ocupar nuestro lugar en el cielo y ocupar nuestro lugar como administradores de este mundo hecho, de este mundo creado. En ese contexto, nosotros entonces manejamos con Dios básicamente dos temas. Uno es lo que tiene que ver con las cosas que se nos oponen, como lo hemos venido diciendo en los devocionales de ayer y antier. Y el otro es aquellas cosas que quedaron muy marcadas en nuestra mente, en nuestra conducta, por haber estado tanto tiempo eh, bajo el efecto del pecado. Así que es importante que nosotros conceptuemos esto como nuestro deber de restitución hacia nosotros mismos. Nos debemos esa oportunidad, nos debemos ese acto de amor hacia nosotros mismos. Y en la medida en que lo hacemos, entonces comprendemos que la oración tiene que ver mucho con el carácter de Dios. Tenemos que estar claros de que Dios está en un mundo espiritual donde no hay tiempo, donde no tiene Él para comunicarse con nosotros las intermitencias de los eones de tiempo, aquella necesidad nuestra de estar conectados al tiempo y al espacio para poder tener la razón y para poder tener una inteligencia eh, en tiempo presente. Bueno, hablando de tiempo presente, entonces nosotros entendemos que cada vez que nosotros logramos estar en la presencia de Dios, nos disponemos a estar en su presencia, Él está en esta dimensión de atemporalidad, así que para nosotros Dios siempre va a ser un eterno presente. Una vez que nosotros tenemos claro nuestra vía de comunicación con Dios,
comprendemos que esto solamente es posible a través del misterio de Cristo. Cristo Jesús posibilitó con su vida sujeta en completa obediencia y amor al Padre, que Satanás, ese dominio que Satanás tenía sobre la raza humana, fuera caducado, fuera vencido. Él como ser humano venció a Satanás y como Dios se ofreció por nosotros como víctima, como ofrenda definitiva por el pecado. No hubiera sido posible que el pecado hubiera sido vencido si la ofrenda, la calidad de la víctima, no hubiese sido perfecta. Así que entendemos que aquellas referencias que se hacían en el Antiguo Testamento a las víctimas cada vez que el hombre pecaba, eran víctimas que eran imperfectas. Aún así, la sangre del cordero que se sacrificaba en aquella época, aún así la sangre de la paloma y la tórtola eran suficientes para borrar la culpa de la persona que había pecado. Sin embargo, se derramaba una vida. Pues ahora en Jesucristo tenemos una víctima, el Cordero de Dios, santo y perfecto. Ese fue un sacrificio único y ese fue un sacrificio suficiente para que nunca más tengamos que volver a recurrir a ese tipo de prácticas. Nosotros entonces, cuando estamos en la Eucaristía, que ya habíamos dicho que es la oración de la iglesia, no estamos de nuevo sacrificando a Jesús. No es el santo sacrificio de la misa, como muchas veces se ha conocido por una mala interpretación teológica, a mi juicio. Es simplemente la fracción del pan y el vino, digámoslo de esa manera, porque estamos haciendo lo que Jesús dijo: haced esto en conmemoración mía. El sacrificio de su cuerpo y de su sangre fue hecho solamente una vez. Y no quiere decir que cada vez que nosotros nos reunimos en la iglesia para hacer o en obediencia a lo que Él nos dijo, hacer esto en conmemoración mía, estamos volviendo a sacrificar el cuerpo de Cristo. Así que respetamos mucho la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia de Roma, que enseña que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo se han convertido de nuevo, milagrosamente la sustancia del pan y del vino cambia, lo que implica subyacentemente decir que de nuevo estamos sacrificando a Cristo Jesús. Y eso sería un arbitrio lógico, un arbitrio para la razón y un contrasentido teológico. El sacrificio de Cristo fue solamente una vez y para siempre, así como su resurrección. Porque si nosotros simbólicamente en la Eucaristía volvemos a sacrificar a Cristo, entonces estaría pendiente una resurrección. Así que esas cosas no las podemos idealizar de esta manera. Creo que son interpretaciones muy románticas, y una interpretación mucho más seria es el hecho de que el sacrificio de Cristo ameritó solamente una resurrección. Y esa resurrección se efectuó, y ahora Cristo está a la derecha del Padre. A Él se le fue dado todo el poder sobre las potestades del cielo y del infierno. Él prometió antes de irse que iba a enviar un sustituto que se iba a quedar en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Insufló aliento soplando sobre los apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que el vicario de Cristo en la iglesia es el Espíritu Santo. Y de nuevo estamos en contra de otra doctrina que diga que el vicario de Cristo es un obispo en algún lado de este mundo. El vicario de Cristo no es un ser humano. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, que actúa en cada uno de nosotros para completar la obra de Cristo. Cristo vino a instaurar el reino de Dios en la creación. Pero cuando tú y yo nos acercamos a ese misterio, a esa verdad,
y comprendemos que Dios dispuso que Cristo lo hiciera a través de sus hermanos, a través de sus hijos, desde la perspectiva del Padre. Entonces, ese restablecimiento del reino de Dios en este mundo tiene un inicio, y el inicio es el restablecimiento de la humanidad a su estado primigenio. Para eso, el camino es aceptar a Jesús y la propuesta que Él nos hace. Es de nuestra libertad. Algún día Adán y Eva aceptaron los argumentos de Satanás y pecaron. Y nosotros, entonces, ahora tenemos la oportunidad de aceptar el argumento de Cristo, dejar de vivir una vida en pecado e iniciar el reencuentro con Dios, el camino a la casa del Padre, ocupar nuestro lugar en Dios. Y eso lo hace Jesús a través del Espíritu Santo, para que el reino de los cielos en tu experiencia y en la mía sea una realidad, así como lo solicitamos en el Padre Nuestro. Nosotros debemos de ser restaurados inicialmente como seres humanos, como hijos de Dios. El reino de los cielos es una experiencia personal. El reino de los cielos es un clamor de la iglesia. Lo decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Pero de alguna manera, cuando nosotros decimos venga a nosotros tu reino, estamos allí. Estamos haciendo tangencialmente una alusión a nosotros mismos, a nuestra realidad personal. Así que el reino de Dios es una experiencia muy única en la vida de Rocío, en la vida de Rosalba, en la vida de cada una de las personas que estén mirando este en vivo a través de las diferentes redes sociales o mirando la grabación que posteriormente subimos. Esa es la experiencia del reino de Dios. La experiencia del reino de Dios no es una concepción utópica, ni tampoco es algo subjetivo. No, la experiencia del reino de Dios tiene que ser una vivencia personal. Y esa vivencia personal del reino de Dios todos los días inicia con la oración, con esa comunicación nuestra delante de Dios, donde contemplamos este misterio. El fin de toda oración es contemplar en Cristo Jesús esa posibilidad diaria que tenemos de acercarnos al Padre. Hay un tema específico en esta comunicación con Él. Primero están las necesidades espirituales, aquello de convertirnos nosotros en un vaso y Dios el alfarero. Nosotros somos una porción de barro y Él es el alfarero. Cada día Él está haciendo de nosotros un vaso, una vasija nueva, un utensilio útil en su propósito, en sus manos. Así somos nosotros cada día formados como instrumentos de Dios, pero también por causa de nuestra temporalidad en este espacio y tiempo en el que habitamos, hay cosas que se nos oponen, hay cosas que están en contrario a nuestra vida, hay cosas que están reinando de alguna forma sobre nosotros y eso debe invertirse. Si eso no se invierte, entonces es fatuo el mensaje del Evangelio. La prueba de que se está llevando un cambio espiritual en nosotros, una transformación en nuestra personalidad y en nuestro carácter, es el hecho de que también al tiempo vemos cómo las cosas a nuestro alrededor se sujetan y cambian. Cómo empezamos a notar que Dios empieza a gobernar cada circunstancia de nuestra vida. Y cada día entonces nosotros entendemos como una experiencia personal aquel versículo de la Biblia que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús, todas las cosas. Si a usted lo maldijeron, si a usted le hicieron una brujería, si usted en algún momento estuvo a punto de perder sus relaciones con Sal o su matrimonio, si usted en este momento es víctima de la pobreza, de la ruina, qué sé yo, todas estas cosas que ya hemos venido hablando, pues todas esas cosas van a ser usadas para bien. Dios es el Dios de lo imposible, es el Dios soberano.
Y Dios va a tomar esas cosas que Satanás había dispuesto para nuestro mal, para maldecirnos, y las va a convertir en bendición para vergüenza de Satanás. Así que eso implica que hay una batalla en el mundo espiritual permanentemente, 24/7. Hay una batalla que tiene tu nombre y el mío, que lucha por tus intereses y los míos todo el tiempo. Es una batalla sin tregua en el mundo espiritual. Y entonces hemos hablado últimamente de la necesidad de ayunar. Decíamos ayer, para resumir el mensaje, que para nosotros poder ser instrumentos adecuados, ese barro, ese instrumento que Dios cada día está haciendo de nosotros, necesitamos tener una capacidad para recibir, para contener como vasijas hechas por Dios su esencia, su santidad, esa porción de Dios que cada día Él está depositando en nuestro corazón. Y eso hace que nosotros luchemos para que nuestra naturaleza carnal deje de ser y se deje moldear. Así que el ayuno ha sido una herramienta espiritual utilizada desde la antigüedad para someter la voluntad humana, los instintos humanos, para someter la carne, dicho de una manera figurada. Cuando nosotros ayunamos, abrimos una cantidad de opciones para que el Espíritu Santo gobierne sobre nuestra voluntad, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro carácter, y todo esto en conjunto nos hace humildes. El ayuno básicamente nos convierte en personas humildes, sujetos a Dios. Allí, en aquella postura, nosotros entonces estamos listos para escuchar más claramente el mensaje divino. Y hay cosas que el ayuno rompe, que no se rompen cultualmente en nuestras oraciones cúlticas o en nuestra relación cúltica con Dios. Hay cosas que son de el resorte de nuestra intimidad, que Dios va a responder, va a romper y va a derrumbar en esa experiencia nuestra de sujeción y humildad que propone el ayuno en nuestra relación con Él. Así que esto hace que el ayuno esté siempre acompañado de oración. En la oración es lo que le da al ayuno el propósito, el sentido profundo. Si nosotros ayunamos sin oración, sin un propósito específico, sin tener estas cosas claras, entonces no pasa de ser una dieta, un ejercicio de la voluntad humana para rebajar de peso o qué sé yo, pero no sería un ejercicio espiritual, a menos que haya oración. En ese ayuno, entonces hay dirección del Espíritu Santo. Por eso siempre vamos a hablar de la oración y el ayuno. Les envío un mensaje en esta mañana invitándoles a tener con ustedes su Biblia, y vamos a leer en este instante. Si ustedes pueden abrir su Biblia o seguirme a través de su teléfono celular, el capítulo 10 del libro de Daniel. Los que lo puedan leer con su Biblia está muy bien. Qué bueno que tuvieran resaltadores para que Dios les hable y les ministre en esta mañana. Y qué bueno que ustedes puedan tener también en la herramienta de el Internet. Lo pueden leer también ahí, solo que allí no van a poder hacer este ejercicio de subrayar. Pero como quiera que sea, les queda la idea. Así que vamos a iniciar orando. Dios Padre y Eterno, gracias por enseñarnos acerca de la forma en que debemos acercarnos a ti en oración. Bendito seas, amado Dios, porque todos los días, cada minuto y cada segundo estás dispuesto a revelarte en nuestros corazones. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu para que nos guíe
en la lectura adecuada del capítulo 10 del libro de Daniel y podamos extraer de allí lo que tú quieres enseñarnos de manera práctica en este día. Amén. Bueno, iniciamos entonces con la lectura. Permítanme acomodo aquí un poquito mi atril improvisado para poder leer cómodamente. Bueno, ok. El libro de Daniel entonces dice así en el capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Heidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro y de faz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón amado, está atento a la palabra que te hablaré. En pie, ponte, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. Y aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Bueno,
vamos a extraer de esta experiencia de Daniel algunos pensamientos básicos. Hice este resumen muy rápido, que fue lo que les envié a ustedes. Y ahora sí, entonces volvamos al WhatsApp, al texto que hoy les envié. Y dice algo así, que el capítulo 10 de Daniel narra la experiencia de Daniel en oración. En el contexto histórico decimos que Daniel vivió en el año 536 antes de Cristo, en la época en que Israel, el pueblo judío, estaba prisionero bajo la autoridad de Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia para ser esclavizados. Entre ese grupo de personas que fue llevado a Babilonia estaba Daniel. Cuando ustedes lean el libro de Daniel van a mirar allí cómo Dios lo utilizó antes de esto inclusive, y cómo era costumbre en Daniel orar y ayunar al mismo tiempo. Hay personas que oran y tienen una relación con Dios, pero hay personas que oran y ayunan y tienen una relación muy profunda con Dios. El ayuno es algo así como un acelerador, como un atajo que nosotros podemos tomar y está allí siempre dispuesto para guiarnos de una manera más diáfana al corazón de Dios. Bueno, los capítulos 11 y 12 de este libro de Daniel van a tener mucho que ver con esta visión que tuvo Daniel. Ahora resulta que en ese momento en que eh, Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hubo un suceso bastante funesto y traumático en la vida del pueblo. El templo fue derribado, el templo fue destruido. Y el templo para Israel era un lugar teológico, era el centro de su devoción, era el lugar de su encuentro con Dios. Para Israel, no tener el templo era señal o se comprendía como la ausencia de Dios, el rechazo de Dios de su pueblo o hacia su pueblo por causa de la idolatría. Así que Daniel oraba y sentía el dolor de haberse presentado esta circunstancia en su pueblo, y él estaba intercediendo por su pueblo. Así que eso lo podemos notar en los capítulos previos a este capítulo 10, pero aquí nos dice que llegó un momento en el que Daniel entró en oración, estaba orando por su pueblo, y durante 3 semanas Daniel estuvo en ayuno. La forma en que lo relata él mismo dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes estaba yo a la orilla del río Heidekel y alcé mis ojos, y aquí un varón vestido de lino y ceñido los lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como de berilio. Ok, está describiendo la visión del ángel que vino a visitar. La lectura nos dice que el ángel fue enviado con una respuesta a Daniel. Inmediatamente él empezó a orar, pero se le opuso a este ángel el rey, el príncipe de Persia. Bueno, los exégetas están aludiendo que en el contexto histórico, el príncipe de Persia y todos los medos, también el reinado de los medos, los eleusidas, eran naciones, imperios que también estaban en contra de, del pueblo judío. Así que cuando ellos quieren fechar, nosotros en estos días, cuando enviamos una nota, decimos hoy 7 de febrero del año 2025. La forma de ellos aludir al momento histórico es así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia. Así que para la historia queda muy claro y muy fácil ubicar en qué momento fue que se dieron estos hechos. Bueno, estamos hablando del príncipe de Persia. Hemos hablado de la estructura
organizacional de los demonios. Hemos dicho que ellos tienen principados y potestades y que cada nación, reino o dominio sobre la tierra tiene un príncipe que rige todos los designios del maligno para ese país o para esa nación en especial. Eso no ha cambiado hasta ahora. Así que estaba Daniel orando y el príncipe de Persia, perdón, de Persia, casi no lo digo, se le opuso, lo que nos lleva entonces a contemplar el hecho de que no fue una oposición en el mundo natural, porque se trataba de un ángel. Era un demonio, era el príncipe de Persia el que estaba oponiéndose para que la respuesta de Dios llegara a Daniel. Entonces, esa batalla era feroz. Y el ángel que venía como emisario de Dios a hablar con Daniel y a hacerle las revelaciones, lo que él estaba buscando en ayuno y oración, necesitaba cumplir con ese mandato divino. Así que vino Miguel, arcángel, a luchar contra el príncipe de Persia, mientras este ángel podía terminar de cumplir su misión. Llegó entonces, en el tiempo de Daniel, habían pasado 21 días. En el mundo espiritual ya sabemos que es atemporal, pero en el tiempo de Daniel pasaron 21 días, exactamente las 3 semanas que él estaba en ayuno. Llegó el príncipe, este ángel, lo tocó y esa experiencia fue traumática. Nadie podía ver esa visión. Daniel entonces cayó en una especie de éxtasis. Sus fuerzas fueron quitadas de su cuerpo. Me decía alguien hace poco, María Isabel concretamente, me decía que una de las cosas que le había tocado profundamente en una de estas enseñanzas era el hecho de que Dios decía, levántate y sé valiente, ¿no? Cuando estábamos hablando de Josué. Y hoy vamos a complementar un poquito esa experiencia. También le dijo el ángel a Daniel, levántate, porque Daniel había caído en un éxtasis, había caído rostro en tierra, y el ángel entonces le tocó el hombro y le dijo, bueno, ponte, recupérate. Entonces Daniel se puso sobre sus rodillas y la palma de sus manos, y luego le dijo el ángel, ponte de pie. Daniel entonces obedece y le dice, pero ¿cómo voy a hacer yo para hacer caso? ¿Cómo voy a hacer yo para resistir esto si mis fuerzas fallan? Si ante su presencia mis fuerzas se perdieron. Y es eso lo que estamos buscando. El ayuno debilita tus fuerzas. El ímpetu de tu razón humana se humilla. El ímpetu de tus criterios se humilla. Aquello que se expresa en muchas personas y que nosotros lo escuchamos con cierta regularidad de mala, yo soy así. A mí me parece que las cosas deben ser así. Yo tengo una relación con Dios y en lo que yo comprendo, así está bien para mí. Y se escudan muchas veces en el Espíritu Santo para defender esas posturas. Tenemos una ética y una moral relativas, pero no la ética y la moral cristianas, que es otra cosa. En algunas cosas coincidimos, en otras cosas probablemente no estemos coincidiendo con Dios. Así que esa humildad, ese grado de humildad que propone el ayuno, se narra aquí en esta experiencia de Daniel con esa pérdida física de su fuerza. Entonces el ángel le alienta y dice Daniel, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. Y yo quiero que hoy aprendamos eso, hermanos, que no es en nuestra fuerza, es en la fuerza del Señor.
que nuestra presencia delante de Dios en oración siempre tiene una respuesta, porque Dios no tarda la respuesta. Él conoce lo que hay en nuestros corazones, Él sabe lo que van a decir, las palabras que se van a pronunciar en nuestros labios antes de que nosotros las digamos. Así que su respuesta es inmediata, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Así como en alguna oportunidad Jesús enseñó que aquel hombre que miraba a una mujer que pasaba a su lado y la codició, había en él un espíritu de, de lujuria, ¿cómo se llama? Bueno, de pecado. Y le dice fornicario, era un espíritu de fornicación. Todavía este hombre no había tenido una relación sexual con esa mujer, solamente la deseó, pero Dios no habla con nuestra razón ni con nuestros actos. Dios mira lo que hay en nuestro corazón y lo llama por su nombre. Y solamente cuando nosotros somos derribados, cuando nuestra fuerza es quitada por la visión ante la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios nos abruma de tal manera que nuestras defensas quedan completamente derribadas, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Daniel hizo. Señor, dame nuevas fuerzas. Así que cuando Dios le está diciendo no solamente a Josué, sino a usted y a mí, levántate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es exactamente lo que el ángel está diciendo aquí a Daniel. Y la respuesta de Daniel es, háblame, Señor, porque me has fortalecido. Porque esa es la fuerza de Dios. Es con su fuerza, es con su poder que vamos a derrumbar la obra del maligno, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. Esta experiencia del ayuno relatada en el libro de Daniel es frecuente para este profeta en su vida tener estas experiencias. Qué bueno que nosotros podamos extraer de esta lectura el hecho de saber que Dios tiene mensajeros, que Dios tiene emisarios, que hay ángeles esperando fuera de tu casa con un paquete en la mano, esperando que tú abras la puerta y les dejes entrar. Quizá hoy nosotros hacemos una oración a Dios. Quizá hoy nosotros logramos en esta oración que hacemos con Dios ponernos en su presencia, humillarnos. Y Dios es fiel, Dios envía una respuesta. Pero el príncipe de Persia, aplicado a la experiencia de cada uno de nosotros, se opone. Hay un mensaje de Dios esperando para llegar a tu vida. Hay una respuesta de Dios esperando para llegar a tu vida. En el caso de Daniel, el ángel llegó cuando Daniel todavía tenía esa disposición, ese grado de humildad, esa hambre y sed de justicia esperando por el mensaje de Dios. Pero nosotros muchas veces oramos y cuando Dios quiere traer la respuesta a nuestras oraciones anteriores, quizá ya no estamos en el Espíritu. Quizá ya no nos asiste la misma ansia y sed de justicia. Quizá ya el príncipe de Persia, hablando figurativamente, no solamente se le opuso al ángel que traía una respuesta para nosotros, sino que sus súbditos también pusieron en nuestra mente otro tipo de pensamientos. Ya nos desanimaron, ya nos dijeron, Dios no te está escuchando, Dios no trae ninguna respuesta para ti, ese Dios no te escucha. Mira, la situación sigue igual. Cada día que pasa estás más pobre, cada día que pasa estás más arruinado. Deberías ir donde el brujo de la esquina, deberías ir donde el adivino. Ese sí arregla las cosas rápido.
ese Dios tuyo se demora mucho en responder, como si tú no le importaras. Y mientras eso está haciendo contigo a través de sus súbditos, él mismo está luchando con el ángel que trae una respuesta para ti. Lo único que puede facilitar y ayudar a los ángeles en la victoria en el mundo espiritual es tu hambre y sed de justicia, es tu disposición permanente en humildad delante de Dios. Es ese carácter, es esa voluntad férrea de seguir dominando tu mente, de seguir dominando tu carne, las, las inclinaciones de tu vieja naturaleza. Entonces fluye el Espíritu Santo de una manera diáfana. Entonces los ángeles del cielo están alineados contigo porque somos un solo ejército junto con ellos. Ellos están a nuestro servicio. Ellos pelean la batalla para nosotros, pero somos nosotros el objeto del amor de Dios. Estos ángeles están para que ese propósito de Dios contigo y conmigo se lleve a cabo. Por eso murió Cristo en la cruz, para vencer a Satanás. Pero no lo podemos hacer en nuestra fuerza. No lo podemos hacer en nuestro tiempo. Tenemos que entrar en la dimensión de Dios a través de la oración. Hay una cosa que yo quiero resaltar en esto. El príncipe de Persia se opuso al ángel que vino con un mensaje de respuesta para Daniel, pero no se opuso para que esa respuesta no se llevara a cabo. La oposición mayor que podía hacer este príncipe de Persia era retardar que ese conocimiento, que esa respuesta llegara a la inteligencia de Daniel. Quiero decir con esto que la respuesta de Dios ya estaba. Este príncipe de Persia no estaba destruyendo o haciendo algo contrario a lo que Dios ya había determinado. Lo que estaba aquí en juego era el tiempo en que Daniel iba a recibir la respuesta a su oración, no lo que Dios ya había determinado a partir de la oración de Daniel. Cuando tú estás orando para sacar de tu vida un espíritu de pobreza, de ruina, entonces Dios ya lo hizo y la respuesta viene para ti. Lo que se opone es el tiempo en el que tú vas a comprender y vas a entender de qué manera eso va a ser posible, pero no el designio divino. El designio divino es un decreto santo, es un decreto de Dios y nadie, ni en el cielo ni en el infierno, se puede oponer. Que tú conozcas el momento y la forma en que Dios lo esté haciendo, depende de ti. Depende de tu intimidad con Dios. Depende de la seriedad con la que tú pongas delante de Dios esas necesidades. Vuelvo y te repito, es posible que tú a esto le pongas nombre, que tú a esto lo llames por un nombre específico. Vamos a decir en este instante a Dios en oración de que tenemos necesidad. Y hoy les voy a pedir a ustedes y a quienes me están mirando en vivo a través de Face, que bajemos esto a la realidad. Los reto a tocar el corazón de Dios. Por un tiempo vamos a estar orando por una necesidad específica, así que en este momento quiero que usted cierre sus ojos y establezca dos peticiones a Dios. La primera tiene que ver con la restauración de su alma. Piense qué es lo más predominante, cuál es la huella más predominante o la cicatriz más grande o la situación que influenció mayormente
su carácter cuando tenía una vida apartada de Dios y sumida en el pecado? ¿Cuál fue su mayor atadura? ¿Cuál fue su mayor dificultad en ese sentido? ¿Cuál es aquel asunto de nuestro carácter? ¿Cuál es el área de nuestra vida que más necesitamos remover en este momento para poder alcanzar la santidad, para poder asemejarnos más a la imagen divina? Y en el plano natural, ¿cuál es la circunstancia física que más te está oprimiendo en este momento? ¿Qué es lo que más se te opone? No sé si es la pobreza, no sé si es la ruina, no sé si es un matrimonio que se está destruyendo, no sé si es la conducta de un hijo, no sé qué será, pero vamos a ponerlo delante de Dios. Nuevamente les invito a disponerse a considerar entrar en una experiencia de ayuno. Programémoslo para dentro de 8 días, no este fin de semana, sino el próximo. Tengamos esas dos consideraciones en nuestras oraciones diarias delante de Dios. Experimentemos cómo Dios empieza a tumbar mis argumentos. Quizá nosotros estamos sacando excusas. No es que los negocios están mal porque la economía no está bien. No es que esto es normal en el sector de la economía en el que yo me muevo, todo está funcionando muy lento y esa es la razón por la cual yo estoy así. No es que las personas que me deben dinero tienen problemas y no me pueden pagar. No es que, bueno, no sé, hay tantas barreras, hay tantas cosas que ya hemos aceptado que nos están sujetando, nos están sometiendo a esclavitud. Entremos en la dimensión de Dios, miremos estas cosas desde la perspectiva de Dios y pidámosle que Él nos enseñe a mirar estas circunstancias como Él las mira, no como nosotros las miramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día estamos en tu presencia con un corazón agradecido por este nivel de sabiduría que tú nos estás otorgando cada día. Un día los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y él enseñó diciendo, Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Ante tu santidad, oh Dios, estamos en este instante, pidiéndote que tu reino se establezca en nuestro corazón, que lo que has determinado para nosotros, para cada uno de nosotros, para María Isabel, para Rosalba, para María Elizabeth. Oh Dios, que esto se haga en el cielo, porque ya en el cielo lo decretaste, en el cielo es un hecho. Ahora permite que tu ángel pueda venir sin estorbos a decírmelo, para que también sea en la tierra. Hay una lucha en el mundo espiritual constante, sin tregua, oh Dios, por mi vida, por mi salvación, por mi bienestar. Gracias por la protección de esas legiones y legiones de ángeles que has dispuesto para acercar mi vida, mis bienes y mi camino de regreso a ti, oh Dios. Soy la niña de tus ojos. Soy un bebé espiritual y por eso a veces me comporto de manera caprichosa y hago berrinches y lloro y me vuelvo irracional. Quiero imponerte mi voluntad permanentemente, pero cada día estoy siendo alimentado con el alimento de tu espíritu, como corresponde, Señor, a un cuerpo en crecimiento.
Pablo decía que cuando era niño comía cosas de niño y hablaba como niño y pensaba como niño, pero que ahora que es adulto se alimenta como un adulto, piensa como un adulto y actúa como tal. Gracias, oh Dios, porque cada día aumentas en nosotros nuestra estatura espiritual. Necesitamos tener una estatura igual o superior al carácter de los demonios que han querido y que quieren doblegar y oponerse a tus planes y a tu amor para nuestra vida. Y eso es posible lograrlo, Señor, porque en ti no hay tiempos. Sin importar, oh Dios, la temporalidad en la que nosotros vivimos, podemos experimentar un crecimiento vertiginoso en nuestra estatura espiritual en 2 días, en 2 días de ayuno y oración. Prepáranos, oh Dios, para este encuentro contigo. Dale argumentos a nuestro espíritu y a nuestra mente para animarnos a encontrarnos contigo. Gracias, amado Dios, por mis hermanos. Gracias por quienes están mirando estas alocuciones en vivo. Oro, Señor, por quienes están detrás de las redes sociales, porque solamente están buscando palabras de afirmación a su vida cómoda, porque en las redes sociales no hay un interés genuino por encontrar tu mensaje. Cuando con tanto esfuerzo nosotros madrugamos y estamos día y noche disponiendo esto para todo el mundo. Nos duele la indiferencia de tu pueblo, Señor. Nos duele ver sufrir a tu pueblo porque no te conoce. ¿Qué más podemos hacer, oh Dios? ¿Qué más podemos aportar? Guárdanos en santidad, amado Dios. No quites este sentir en nuestro corazón por la salvación de tu iglesia, de este mundo que se pierde. Avívalos y llámalos a tu presencia, oh Dios. Amén. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Gracias por su compañía. Un abrazo. Amén. 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 Gracias. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Feliz Amén. día para todos. Feliz día y bendiciones.